Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa Finanzas a la Carta, el programa en donde aumentamos tu inteligencia financiera para que logres controlar el endeudamiento y obviamente tener una vida mucho más placentera, poder despertar sin deudas. Soy tu amigo Juan Carlos Cano, soy tu host y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, muy especial, porque hoy vamos a estar conversando sobre las emociones en las finanzas personales, cómo nos afectan las emociones y las creencias en nuestros resultados financieros. Y es que, la gente probablemente no logra entender el poder que tienen sus pensamientos, sus creencias y cómo esos pensamientos y creencias nos generan emociones. A partir de esas emociones, nosotros tomamos acción en la vida y esas acciones nos generan un resultado. Por ese motivo es que hay que cuidar con mucha precisión cuáles son los tipos de creencias o pensamientos que tenemos. Y acá voy a compartir contigo probablemente algunas ideas sobre el dinero para que analices y me digas hasta qué punto este tipo de creencias están en tu mente. Por ejemplo, ¿has escuchado, te han dicho o eres tú la persona que dice cosas como el dinero no crece en los árboles? Es un pensamiento bastante limitante porque básicamente lo que quiere decir es que el dinero es completamente limitado y no puedes tener más allá de lo que hoy por hoy tienes. Por ejemplo, has dicho o has escuchado frases como los ricos no van al cielo, ser pobre pero honesto. Y ese tipo de pensamientos y ese tipo de frases nos generan limitaciones a la hora de relacionarnos con nuestro dinero. Los científicos, la ciencia ha logrado demostrar a partir de una materia que se llama finanzas conductuales, ha logrado demostrar que los seres humanos no tomamos las mejores decisiones con relación al dinero. Se pensaba, se creía que cualquier persona a la hora de tomar decisiones iba a optar por las decisiones más eficientes, las decisiones que le llevaran a tener un buen comportamiento económico y financiero, pero finalmente se logró comprobar que esto no funciona así. Inclusive tenemos un premio Nobel en economía que es psicólogo y logró demostrar cómo influye nuestras emociones y nuestra psicología en el manejo del dinero. Y todo esto me trae un recuerdo en particular. En alguna ocasión tuve la fortuna de viajar a Sudáfrica. Estuve visitando Johannesburgo, estuve visitando Ciudad del Cabo. La experiencia fue increíble por allá en Sudáfrica. Recuerdo que hice un safari en un refugio especial de leones junto a Kevin Richardson, el encantador de leones. Pero estando en Sudáfrica conocí un refrán sudafricano que quiero compartir contigo el día de hoy y que es preciso para lo que vamos a conversar. El refrán decía así: cada mañana en la sabana africana el sol se levanta y la gacela sabe que tiene que correr más rápido que el león, porque de lo contrario será devorada. Cada mañana en la sabana africana el sol se levanta y el león sabe que tiene que correr más rápido que la gacela, porque si no morirá de hambre. Y lo que quiero decirte con ese refrán es que cada mañana en nuestro país el sol se levanta y existen dos fuerzas importantes que están luchando. Por un lado, los comercios, las grandes compañías, las grandes corporaciones, y por el otro lado, tú y yo, que somos la presa y que tenemos que ver cómo nos defendemos para poder guardar esto que con tanto esfuerzo conseguimos, que se llama dinero.
Las emociones, como les venía diciendo, afectan tanto que las grandes compañías, las grandes corporaciones lo tienen muy claro, saben perfectamente cómo funciona y se están adaptando constantemente para hacer que sea más sencillo el proceso de compra de tu parte, para hacer que sea más sencillo el proceso de ganar ese dinero que con tanto esfuerzo consigues. Recientemente pude estar en el E-Commerce Day, que es el evento que reúne a las compañías que participan de comercio electrónico, y es muy interesante. Yo voy cada año al evento y en este evento básicamente lo que hacen todas las compañías es poder mostrar cuáles son sus adelantos, cuáles son sus avances, qué han podido mejorar en cada línea del proceso de compra para que la venta sea cada vez más efectiva y para que sea más sencillo llegar al público en general y sea más sencillo capturar su dinero. Este intercambio de conocimiento que se da entre ellos no se da a nivel del consumidor, es decir, no existe un congreso de consumidores en donde nos reunamos a decir cómo nos protegemos con respecto a la cantidad de publicidad que nos está abrumando constantemente. Entonces tenemos una cancha de juego completamente desalineada. Existe una asimetría de la información con la que se está jugando. Tú y yo salimos al terreno todos los días cuando sale el sol y tenemos total desventaja para poder participar del juego y caemos constantemente como presa y se está yendo nuestro dinero y peor aún, se está yendo el dinero que todavía no tenemos y eso se está yendo a través del endeudamiento. Por eso, el programa de hoy va a estar dedicado a las emociones, a lo que sentimos, a lo que nos hace de alguna forma soltar nuestro dinero. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, una persona que se encarga o que se ha especializado precisamente en educar a las personas. Hoy vamos a tener un invitado de lujo que en unos momentos más se los voy a poder presentar. ¿Y por qué queremos traer esos invitados? ¿Por qué les traigo a esas personas para que conversen con nosotros? Porque me he dado cuenta que la mayoría de las personas tenemos el peor asesor financiero de la historia con nosotros. ¿Quién es ese asesor financiero? Hoy por hoy es tu celular. Porque en tu celular es el sitio en donde estás pasando todo ese tiempo y donde te están bombardeando constantemente de información y de publicidad para que coloques tu dinero donde probablemente no hacía falta. Te están bombardeando para que tomes malas decisiones para ti, pero muy buenas decisiones definitivamente para el comercio. Entonces, tu celular hoy por hoy es esta fuente que te está diciendo qué auto debes usar, qué ropa te tienes que poner, qué música tienes que escuchar, qué es lo que tienes que comer, en dónde tienes que comprar. Y la historia es la misma historia para todos. Las personas se levantan en la mañana, salen a trabajar, trabajan muy duro durante el día y cuando tienen un espacio libre comienzan a scrollear el teléfono celular y el celular a decirle qué es lo que tienen que hacer. Por eso tenemos asesores de lujo para ti, para que el día de hoy podamos conversar de eso, de esas emociones que te producen, de esas emociones que hacen que gastes tu dinero y cómo cuidarte de estas fieras salvajes que te lo quieren quitar, que son las grandes compañías. Entonces, vamos a poner esto en contexto. Miren, recientemente la Comisión para el Mercado Financiero, o CMF, acaba de entregar un informe que preocupa muchísimo, porque revela este informe que de los deudores en Chile están utilizando el 19,95-97% de su ingreso, el 20% de su ingreso se está utilizando para pagar deudas contraídas. Ese número es altísimo. Estamos hablando de muchísimo dinero que se está yendo en el pago de la deuda de los chilenos. Tenemos entonces que comenzar a controlar nuestras emociones, porque si estamos diciendo que las emociones nos están llevando a esto, emociones como el famoso yo me lo merezco.
Ese famoso yo me lo merezco, que sabes que tú estás en la calle, ves algo que te gustó, no está planificado para comprarse, no lo tienes en mente para comprar, pero que sabes por dentro que debería ser tuyo porque has trabajado muy duro para ello, porque te lo mereces. El yo me lo merezco va desde el simple café de la mañana en la cafetería hasta un artículo muchísimo más grande en un centro comercial. Inclusive me pasó recientemente el fin de semana pasado. El fin de semana pasado tenía la intención de quedarme todo el domingo en la casa, durmiendo, descansando, aprovechando porque tuve una semana muy dura, muy difícil, y mi hijo Samuel me pide un videojuego y entonces, adivina qué pasó por mi mente, yo me lo merezco. Y efectivamente compré el videojuego online para disfrutar con Samuel toda la tarde. No estaba planificado. Ahí cometí ese error de no tener ese juego dentro de mi presupuesto, pero caí en la sensación y en la emoción de yo me lo merezco. Fíjate cómo las emociones te llevan a eso. Y ahí es donde tenemos que poner el control. Emociones como lo pago en cuotas. Lo voy a pagar en cuotas, en cómodas cuotas, en 12, en 24, en 36 meses. Y déjame decirte que ese lo pago en cuotas es tremendamente mortal para tus finanzas, porque es un compromiso a largo plazo de un trabajo que todavía no has hecho. Recuerda que te he enseñado que tienes que pensar en la deuda como el compromiso de tu trabajo en el tiempo. Cada deuda, cada peso que debes a futuro es un trabajo que tienes que realizar para poder pagarlo. Entonces, aquí tienes otro ejemplo de una emoción, de un pensamiento, de un paradigma que te llega y te hace endeudarte. Lo pago en cómodas cuotas. Y como no sabes, no estás viendo constantemente el tamaño de tu deuda, pues cuando te das cuenta de la realidad, ya es demasiado tarde. Emociones como el qué dirán, el estatus, el tener por aparentar, el tener cosas porque la gente lo tiene, el tener cosas para que la gente vea que yo lo tengo. Hemos dicho que caras vemos y bolsillos no sabemos, y esa es la cruda realidad. Tú puedes ver a una persona, pero definitivamente lo que no puedes mirar, donde no puedes meter las narices, es en sus finanzas. No sabes cómo se encuentra. Entonces, como vivimos en un mundo de apariencia, queremos siempre estar aparentando. Esto ha crecido muchísimo debido a nuestras redes sociales, porque en las redes sociales que mostramos, pues mostramos los mejores momentos en donde estamos, lo más bonito, lo más bello. Y las redes sociales tienen un efecto inclusive potencializador, amplificador de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque yo he hecho el experimento de colocar solamente que estoy viajando de un país a otro, de una ciudad a otra, y no publico absolutamente nada de lo que hago en ese país o en esa ciudad, pero la gente se imagina todo lo que puede pasar y no necesariamente ha ocurrido. Tú te imaginas el resto. Tú ves la foto, pero tú le pones todo el color a lo que hay detrás de esa foto. Y a veces esa foto se tomó solamente de paso. Emociones como, si todo el mundo lo tiene, yo ¿por qué no? Seguir a la manada. Tener lo que tienen todos los demás. Y aquí pues claramente podría mencionar tener el último auto, el auto del año, tener el último celular que acaba de lanzar esta o aquella marca, y yo no saco mi celular porque es de 3 generaciones pasadas, entonces me da vergüenza de lo que el otro piense porque yo no tengo lo que todo el mundo tiene. Y acá estamos pasando entonces constantemente por este tipo de emociones. Y finalmente, para ya ir terminando y dar paso al invitado que tenemos el día de hoy, finalmente, otra de las emociones que nos hacen tanto y tanto daño es: esta vida es una sola. ¿Para qué voy a ponerme a dejar de disfrutarla? ¿Por qué voy a dejar de disfrutarla? ¿Por qué no disfrutarla en este momento si esta vida es una sola? Probablemente una de las frases o pensamientos más dañinos que hay. Sí, puede que esta vida sea una sola, pues nadie ha podido comprobar lo contrario. Pero lo que sí es cierto, lo que definitivamente sí es cierto, es que nadie sabe cuánto tiempo va a durar en esta vida.
Así que si la vamos a vivir y si va a ser una sola, pues tenemos que vivirla de la mejor manera. Mis amigas y amigos, entonces, para irnos a comerciales, les voy a dejar solamente ese abrebocas. Va a venir con nosotros en los próximos minutos Carlos Montoya. Carlos Montoya es profesor de economía de la USACH, de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad Santo Tomás, y es un experto en educación financiera. Una persona que ha recorrido este mismo camino que probablemente tú recorriste. Vamos a unos cortos consejos comerciales y ya regresamos en Finanzas a la Carta. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, diciendo no a la explotación minera. ¿Cómo lo hacemos? Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución, donde son fundidas y transformadas en oro laminado, materia prima fundamental para el proceso de fabricación, para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Por esto, contamos con nuestro sello de compromiso Eco Gold. Muy bien, estamos de regreso en Finanzas a la Carta y bienvenido, qué honor tenerte con nosotros. Les presento entonces a Carlos Montoya. Carlos es profesor de Economía de la USACH, también de la Universidad Andrés Bello, también de la Universidad Santo Tomás, y es experto en educación financiera. Carlos, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por participar en el programa. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y por estar acá y poder conversar un poco de economía y finanzas, que al final es muy importante eso. Sí, sí lo es, y estoy muy motivado con ese capítulo, porque el tema que tenemos hoy es muy interesante, es demasiado interesante, porque vamos a hablar un poco de las emociones entonces que genera el dinero en nosotros, que genera la economía en nosotros, cómo nos comportamos a partir de ello, ¿no? Eso que se le llama las finanzas conductuales. Yo soy un convencido, en los años que tengo del estudio de las finanzas personales, que el principal saboteador de nuestro éxito financiero somos nosotros mismos. Hay un tema aquí con las emociones, hay un tema que nos hace gastar el dinero cuando no debemos, gastar más de lo que debemos, está el yo me lo merezco, el merecimiento, una gran cantidad de cosas, mi querido Carlos, y quiero que desde tu experiencia nos cuentes un poquito qué es esto de las finanzas conductuales, desde cuándo se habla de finanzas conductuales, cómo nace este concepto, porque es muy, muy poderoso, y cómo afecta las emociones en el manejo de las finanzas personales. Ya, mira, te cuento un poco, Juan Carlos. Esto no es nuevo, se empieza a discutir cerca de 1980 aproximadamente, derivado de lo que es la economía conductual o la economía del comportamiento. Y es un paradigma que evoluciona cuando antes se pensaba, la teoría económica, de que los agentes económicos, las personas, eran racionales en la toma de las decisiones. ¿Qué significa eso? Principalmente tomaban las decisiones óptimas, que implicaban la mayor eficiencia con el menor gasto. Y ahí el paradigma económico planteaba que en base a eso se generó, por ejemplo, un sistema de pensiones donde la gente iba a ahorrar lo que más podía pensando en 30 años en su futuro, que las decisiones, por ejemplo, ligadas a la inversión, siempre las personas iban a analizar toda una serie de variables, considerando la más importante, la más eficiente. Cuando en 1980 se comienza a analizar que los agentes económicos no son tan racionales y que en realidad, como tú decías, se mueven con las emociones, cambia todo el foco. Y de ahí, de hecho, ya tenemos 2 premios Nobel economistas que lo han ganado gracias a análisis que han hecho en torno a las finanzas conductuales y de cómo nuestras emociones al final nos llevan y nos motivan a la toma de las decisiones en términos económicos, financieros. De hecho, hay un premio Nobel que es un psicólogo. Y eso ya también marca un hito en un premio Nobel de Economía que lo ganó un psicólogo y marca la línea de por qué es tan importante analizar esto, conocer nuestras emociones y principalmente cómo ellas nos afectan en nuestras decisiones de todo en general, pero muy importante en torno a lo que es el dinero.
Ok. Por ejemplo, Carlos, pasa algo muy curioso. En muchas empresas, por no decir que la mayoría de las empresas, tú sabes que está este tema del casino, donde vamos y almorzamos todos los días, llevamos la comida de la casa para no gastar más de la cuenta, etcétera, etcétera. Pero justamente los días de pago los casinos están vacíos. O sea, la gente recibe el pago y sale de inmediato a gastar el dinero. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tan pronto tenemos eso en la mano, tenemos que gastarlo? Sí, mira, ahí hay una percepción muy interesante que tiene que ver con que la plata o el dinero no vale lo mismo en función del tiempo, de cuando yo lo recibo. Significa, por ejemplo, no es lo mismo 10.000 pesos o 5.000 pesos, ¿cuánto valen para ti cuando está recién pagado a el penúltimo día del mes? Entonces, cuando tú estás recién pagado, y pensemos para hacer números redondos, alguien gana 1.000.000 de pesos, ¿ya? Recién pagado, 10.000 pesos equivalen al 1% de su sueldo. Okay. Entonces ese 1% de su sueldo recién pagado lo puede ir a gastar en lo que él quiera ese día. Invitar a los amigos, tal vez hasta el tercer día, todavía esos 10.000 pesos equivalen a muy poco porcentaje del sueldo. Pero piensa después en el pago de cuentas, en las obligaciones, en todo lo que deba a la persona cubrir sus costos mensuales. Llega al día 25, al día 26 del mes y ya le quedan, no sé, 100.000 pesos en la cuenta. ¿A cuánto equivalen esos 10.000 pesos que al principio costaban 1%? Ahora equivalen al 10% o a veces más incluso, dependiendo de lo que le quede. Ya no es tan sencillo entonces destinar esos 10.000 pesos para comer o tomarse cualquier actividad con los amigos. Y en ese momento es más complicado y en ese momento la gente empieza ahí a tomar el peso de en qué gastó la plata. Ahora eso es muy importante, imagínate cuando hablamos de ahorro, por ejemplo. Y la gente que termina primero pagando todas sus cuentas y después con lo que le queda ahorra. Espérate que acabo de hacer un eureka, así este fue un momento, ajá, atención, este fue un momento, ajá, un momento revelador para mí, que pues estudio esa materia, que estudio eso, que me interesa realmente, así que quiero compartir ese momento, ajá, ese momento de wow, con todos ustedes. A ver, yo quiero que me lo repitas nuevamente la parte del ahorro. Cuando mencionas, me llega el salario, recibo yo mi pago del mes, le pago al uno, le pago al otro, le pago al otro, le pago al otro, y finalmente voy a ver cuánto voy a ahorrar. Efectivamente ese monto ya bajó muchísimo, ¿no? Ya es muy poquito. Como ya es muy poquito, mi percepción al respecto de ese dinero cambia y por ese motivo es que me cuesta tanto ahorrar. Correcto, por ese motivo. No puede ser. No puede ser. Lo que estoy entendiendo aquí es la explicación psicológica. Atención, eso es la explicación psicológica de por qué te tienes que pagar a ti primero antes de pagarle a los demás. Exactamente. Carlos, por favor, continúa. Mira, no es una historia nueva, hay muchos autores que lo han planteado y de hecho hay algunos que lo ejemplifican en la frase págate a ti primero, que tiene que ver con el ahorro, de cómo cambia la percepción de cuánto tú vas a ahorrar en proporción a tus ingresos, si es lo primero que vas a hacer antes de pagar tus deudas o si lo dejas para el final después de pagar las deudas. Y ahí ya no es lo mismo, no te va a doler en tu bolsillo si tú de ese millón que hablábamos de salario decides ahorrar 100.000 pesos antes de pagarle a todos los demás que 100.000 pesos después de pagarle a todos, porque tú vas a decir, dale, 100.000 pesos es mucho, no me queda tanto para cubrir todo el resto del mes. Y probablemente ahí la gente termina no ahorrando porque ya no le queda totalmente el dinero para poder cubrir todas las demás necesidades por los 30 días del mes. Yo quiero decir algo, podemos terminar el programa en ese momento, hasta aquí puede llegar el programa del día de hoy porque ya valió la pena. Cada segundo invertido con esto que acabamos de aprender. Esa es la razón por la que tenemos que pagarnos nosotros primero. Las emociones nos juegan en contra. Pero así como tú hoy, Carlos, nos estás trayendo, no son teorías, eso es ciencia, desde la psicología aplicada a la economía, ¿verdad? Así como esos descubrimientos en donde inclusive hay un premio Nobel, psicólogo que ganó un premio Nobel de economía. Esta información, que no es necesariamente de uso público, sí la conocen las empresas, sí la conocen las compañías, la conocen las agencias de marketing, la conocen las agencias de publicidad.
¿Qué tan desnivelado está el juego del dinero? Teniendo en cuenta que por un lado tenemos empresas, organizaciones que invierten muchísimo dinero en investigación, en desarrollo, en prueba y ensayo, en testeos, focus group, etcétera, etcétera, para determinar cómo te comportas tú con respecto al dinero. Y por el otro lado tenemos a las personas que vivimos inocentes, no sabemos nada de lo que está pasando, pero que somos víctimas y constantemente nos están bombardeando de información, de publicidad, para ganarse ese dinero que con tanto esfuerzo trabajamos. ¿Qué tan desnivelada está la cancha entonces? Mira, ahí tú das con un concepto que es fundamental en economía, que tiene que ver con las asimetrías de información. Al final, el que maneja más la información es el que de alguna forma domina las reglas del juego. Y como tú bien decías, Juan Carlos, en el mercado, las grandes empresas, las corredoras de bolsa, cuando hablamos de mercados de inversión, por ejemplo, lo que tú mencionabas, las empresas dedicadas al marketing, la simetría de información les permite manejar esos datos de en qué momento voy a dar estos pequeños empujoncitos que se llaman en inglés los snatch, para que la gente tenga una motivación para llevar a cabo una acción, y lo saben, lo tienen medido, muy estudiado, pero las personas no lo conocen. Y de ahí viene la importancia de programas como el tuyo, de políticas públicas, de educación financiera, de iniciativas que se generen de distintos estamentos de la sociedad para poder disminuir esa brecha, disminuir esa asimetría de información y que las personas puedan entender, por ejemplo, cómo funcionan sus emociones cuando toman algún tipo de decisión financiera, en qué momento poder tomarlas, en qué momento algún incentivo que proviene del mercado, que legítimo o no, los está invitando a tomar una decisión que no necesariamente es la que más les conviene. Para eso es importante que la educación financiera se pueda fomentar, se pueda difundir, cosa de disminuir esa brecha que aún es muy grande, y mientras no se eduque a la gente, esa brecha va a tender siempre a crecer. Sí, y bueno, y ya que estás hablando de esa asimetría de la información, recuerdo que hace tiempo hablaba de que el asesor financiero que tenía la mayoría de las familias era el televisor. Entonces el televisor era el que determinaba qué era lo que tenías que comprar, en qué auto tenías que moverte, qué ropa tenías que vestir. Hoy por hoy también las redes sociales hacen parte importante. No tenemos asesorías financieras. Y estos logaritmos que hoy por hoy funcionan, que predicen con altísima precisión cuál es tu deseo y qué es lo que tú quieres, de alguna forma juegan con nuestras emociones para impulsarnos a comprar. Sí, correcto. Esto al final son datos que de alguna forma van disminuyendo el nivel de volatilidad o de incertidumbre cuando yo tengo mayor cantidad de datos. Por eso, por ejemplo, algoritmos como los de las redes sociales, que al final, si tú vas viendo cierto tipo de series o de imágenes o de contenido, te van después proponiendo un contenido muy similar. También uno los podría llevar, por ejemplo, al mercado. Si yo soy un asiduo, un trader, por ejemplo, algún tipo de plataforma, y estoy recogiendo información de diferentes tipos de empresas, sectores, estoy mirando esos datos, ya la plataforma, con la tecnología que existe actualmente, puede levantar qué tipo de información es la que yo consumo, y por ende me va a generar alertas, me va a mostrar información, me va a hacer atractivo cierto contenido por sobre otro. Y eso va a despertar ciertas emociones en ti para poder coincidir y hacer un match entre eso me gusta o no me gusta. Me estás abriendo espacios de conversación muy interesantes, nos estamos yendo para unos temas que me gustan mucho. Y aquí quiero hacer referencia a algo. Por allá, no recuerdo bien el año, 1950 probablemente fue, que se crearon los esquemas Ponzi por este famoso italiano en Estados Unidos que comenzó a decir que estaba comercializando estampillas postales y la gente empezó a dar dinero. Fue una estafa gigantesca, la primera de esta manera, y por eso el resto se llamaron esquemas Ponzi, ¿no? Pero todavía hoy existe... bueno, en Chile estuvo el tema de los quesitos, ¿verdad? Sí. No sé si lo recuerdas. Y hace como 5 o 7 años hubo como un boom de estafas piramidales en Chile. Ok.
Pero estas estafas piramidales, la gente cae y le cambian el nombre, quitan los quesitos y ponen criptomonedas, quitan las criptomonedas y le ponen esmeraldas, qué sé yo, y la gente cae y sigue cayendo. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué las personas caen tan fácil en las trampas de estos estafadores y venden sus propiedades, hipotecan sus propiedades, venden el auto, hasta la esposa la venden con tal de invertir en ellos, con la promesa de que se van a hacer ricos en 12 meses? Ya, mira, vamos a hacer como una versión resumida de la explicación. La economía y las finanzas como ciencia social, al final los movimientos que tiene son el resultado de las decisiones de millones de actores económicos. Y esos millones de actores económicos se mueven principalmente, o al menos también la teoría no es nada nuevo, se mueven principalmente por dos emociones: el miedo y la codicia o ambición, dependiendo de cómo tú quieras verlo. Miedo a perderlo todo muy rápido y la codicia y ambición por ganar mucho haciendo poco, o ganar mucho por sobre el promedio. Sabiendo eso, cuando llega alguien, un actor económico, vamos a pensar en mismo Ponzi en su momento, con la publicidad o el aviso, el anuncio de decir: si usted invierte conmigo o usted deja su plata conmigo, va a ganar 10%, versus el mercado que entrega solo 5%. Pero la gran ventaja es que usted a mí me pasa su plata y usted haga absolutamente nada. Gracias a lo que yo haga, usted va a ganar el 10%. Va a ganar por sobre el mercado, va a tener una rentabilidad muy alta, y con eso usted al final tiene que sentarse y esperar solamente. Eso detona esto que hablábamos de la emoción de la ambición, de voy a ganar más que el mercado. Ajá. Y voy a prácticamente hacer nada. No me va a costar esa ganancia extra. Eso me destapa la ambición, ¿no? Exactamente. Ok. Y ahí la gente empieza a entrar, la gente empieza a confiar, las personas no toman este cálculo racional de decir: a ver, si el mercado en promedio en depósito a plazo me está dando con la tasa actual 10% al año, que es como lo más seguro sería, y al final me deja en cero por concepto de inflación, como un instrumento sin que yo haga absolutamente nada, eso significa sin riesgo, me va a dar el doble, me va a dar 20, me va a dar 30. Eso no lo tenemos, no lo conversamos, no lo conversamos en la mesa, no lo conversamos en las escuelas, no lo conversan en las universidades. Entonces, para las personas es totalmente ajeno. Algo que podría parecer de perogrullo cuando ya uno está en el mundo económico y viendo números, no lo consideran. Entonces no ven el riesgo que podría haber de cómo yo voy a ganar por sobre el mercado, doble el mercado, triple el mercado. Y las personas, eso despierta este clic de la ambición y empiezan a meter su plata y empiezan a participar. No cuestionan. Probablemente, y como esquema piramidal, los primeros ganan, o los primeros que entran van a ganar por un tiempo. Tiene que haber, alguien tiene que ganar para que dé fe, ¿no? De testimonio de sí, yo lo hice y gané. Tiene que haber alguien que gane para que... Y ahí te llenas de mensajes y videos apalancados en redes sociales de yo gané, sí, yo entré y gané. Probablemente más de alguno ganó. Y eso motiva a los que demás entren. Y probablemente alguno de esos que gana no está coludido con el que genera la estafa. Ajá. Ganó legítimamente. Ajá. Pero después, cuando empieza a entrar más gente, esta pirámide empieza a tambalear, y cuando algunos ven que, dale, ya no estoy creyendo en esto, despierta el miedo. Ya no estoy creyendo en esto, voy a llevarme mi plata. La quiero recuperar antes de que pierda mucho más. Y se empieza todo a desmoronar. Y ahí todos pierden, salvo el que primero entró, que alcanza a llevarse ojalá la plata, la propia y la de los demás, y ahí ya no lo vimos nunca más. Carlos, estamos con Carlos Montoya, entonces en ese momento conversando de las emociones, del dinero, y los temas son tan variados que definitivamente no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que quisiera conversar contigo. Pero acabas de mencionar el miedo y la creencia. Cuando estamos hablando de que la gente empieza a dejar de creer en el sistema, se sale del sistema y todo ese sistema se desmorona, millones pierden, unos cuantos ganaron. ¿Qué es el dinero? Porque el dinero es algo en lo que hoy nosotros tenemos fe, pero no está soportado por nada tampoco. El dinero son papeles pintados que ¿qué respaldo tienen? Porque si yo tomo unos billetes chilenos y me voy para otro país que no tenga frontera con Chile, esos papeles pintados no me sirven de nada por allá.
¿Qué es el dinero y cómo influye nuestra fe en él para que el sistema continúe funcionando? Ya, perfecto. Mira, justo con los dos conceptos que te comentaba, miedo y la codicia, otro concepto muy importante en economía es la confianza. ¿Y qué tanto confiamos en cierto elemento para poder operar con él? Para saber y tener la confianza que estamos en la misma sintonía. Y el dinero se basa principalmente en la confianza. En saber que, por ejemplo, un dólar estadounidense es un dólar en China, en Chile, en Perú, en Europa, tiene cierto valor, y si yo lo cambio por otro dinero, un tipo de cambio por otra divisa, o compro algo con él, es un elemento válido, lo acepto, y yo también podré comprar otra cosa, podré cambiarlo. Por eso el dinero, dentro de las como cualidades que debe tener para ser considerado dinero, es esto de la capacidad de poder aceptarlo entre nosotros como medio de intercambio. Ajá. Y también como un medio de ahorro, de que preserva valor. Yo, por ejemplo, hoy día guardo un dólar y, independiente de la inflación, cómo se mueve, si con un dólar compro hoy día 100 manzanas, en 12 meses más, probablemente voy a comprar 98 manzanas por efecto de la inflación, pero no va a pasar a comprar una sola manzana. Ajá. Su poder adquisitivo no cae en un 100%. Y eso hace que el dinero tenga cierto valor. Por eso, y te voy a llevar a otra parte, por eso personalmente yo cuestiono las criptomonedas y no las considero tan directamente como el dinero, como un dólar. Porque si hablamos de los términos de intercambio que es aceptado libremente por todos, te va a costar, por ejemplo, ir a comprar, no sé, una casa actualmente a cualquier persona, a cualquier corredor, con una criptomoneda. Muy bien, muy bien. Y hablando de criptomonedas, quiero mostrarte esto que tengo acá conmigo. Esto no es una criptomoneda, este es oro físico. Es oro de 24 quilates de nuestro patrocinador, Aurus Joyería. Esto que tengo en mi mano entonces es un lingote de 1 onza de oro puro, de oro reciclado. Este oro no participó en la explotación minera. ¿Okay? No participó en la explotación minera, o sea que es oro ecológico. Quiero que lo veas, quiero que lo tengas. Y ya que estamos hablando de confianza, cuéntanos por favor, ¿para qué servía el oro en la antigüedad? ¿Qué confianza había en él? ¿Y qué confianza se puede tener hoy en este metal? O sea, pensando en el concepto del dinero, siempre el oro ha sido el medio de intercambio y de confianza más sólido. Pensando en qué confían todos por igual. Y donde yo lo quiero llevar, en qué van a confiar para poder hacer los intercambios. Lo que te decía, comprar una casa, comprar un activo muy grande tal vez. El oro por excelencia ha sido el medio de refugio y todavía lo va a ser, y probablemente lo va a hacer por mucho tiempo más en el mercado. El gran tema era que, piensa esto hace 100 años atrás, piensa en el lejano oeste, llevar el carruaje lleno de lingotes de oro, lo complejo que era en términos de seguridad, de logística. Y eso motivó la creación, por ejemplo, del cheque, de llevar un papel que tuviera el valor de intercambio para yo, donde lo llevara, intercambiarlo por el oro, pero que, volviendo a la confianza, donde yo lo llevase, confiaran en que el papel tiene valor, puedo confiar en él, tiene un respaldo, yo lo recibo y te lo intercambio por oro. Pero de alguna forma va a seguir por mucho tiempo el oro como el método de resguardo más importante. Y por lo mismo, en términos ya muy duros económicos, cada vez que hay periodos de alta incertidumbre económica, el precio del oro se dispara. Porque todos los actores vienen a decir, dale, ¿dónde dejo mi plata? ¿En quién puedo confiar para no perder valor? Okay. Vamos al oro. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir conversando sobre el oro, sobre las emociones y sobre las finanzas en el próximo bloque. Vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, diciendo no a la explotación minera. ¿Cómo lo hacemos? Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución, donde son fundidas y transformadas en oro laminado, materia prima fundamental para el proceso de fabricación, para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Por esto, contamos con nuestro sello de compromiso Eco Gold.
Mis queridas amigas y amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos con un invitado de lujo, lo estamos pasando increíble, Carlos Montoya. Carlos, nuevamente gracias por acompañarnos. Antes de irnos al corte de comerciales, estábamos conversando algo muy interesante y tú venías contando un poco la evolución de cómo nace el dinero, ¿verdad? Y hablabas que el oro era la forma como se pagaba, pero que trasladarlo, transportarlo era un problema real. Así que nacen los primeros cheques, nos venías mencionando. Cuéntanos más, ¿en qué terminaron finalmente esos cheques? Mira, al final, bueno, te cuento así como a modo de spoiler casi. Ajá. Actualmente el cheque ha ido quedando un poco atrás como medio de pago y utilización. Sigue existiendo, probablemente se va a seguir usando, pero cada vez menos. Pero esta creación de un papel que representaba un valor y que entre diferentes actores generaba la confianza para yo llegar con un papel, obviamente con ciertos sistemas de seguridad para que nadie lo copiara, y llegaba, te lo pasaba, tú me dabas mi bolsa de oro, mis onzas de oro, fue evolucionando y fue modificándose hasta, por ejemplo, los billetes que cada vez tenían muy altas denominaciones y que después se han ido disminuyendo o achicando para que sean de más fácil transporte y uso por las personas. También por temas de seguridad, logística. Piensa que al menos al mercado, por un tema logístico muy práctico, le convienen billetes de muy alta denominación. Ajá. Porque gasta menos espacio físico en transportarlos, así de simple. Pero a la gente común le sigue gustando el billete muy pequeño. Las monedas ya cada vez se usan menos. Pero por ejemplo en Chile uno de los billetes más utilizados sigue siendo el de 2.000 pesos y el de 5.000 pesos. Porque el de 20... Si piensa qué pasa cuando se te pierde uno de 20 o cuando no lo encuentras. Pero por ejemplo el de 1.000, el de 2.000, 5.000 son los más utilizados todavía y probablemente lo van a hacer por mucho tiempo más. Acabas de mencionar algo muy particular y es que las monedas se usan cada vez menos. Hace un par de meses, 3, 4 meses, se entregó un informe del uso del dinero plástico en Latinoamérica. Este reporte mencionaba que Chile era, si mal no estoy, el país de Latinoamérica con menor uso de dinero en efectivo. El impacto que tiene el uso del dinero plástico en nuestro país es altísimo, es decir, casi todo se paga con tarjeta. Inclusive hoy por hoy, probablemente es un problema llegar a un comercio y que no acepten tarjetas. Podría ser un problema porque uno no tiene el efectivo encima. A nivel de las emociones, que es lo que estamos conversando, ¿qué tan distinto es que yo gestione mi dinero entonces con el efectivo versus utilizarlo con una tarjeta en donde no estoy viéndolo físicamente? Ya. Hay un punto importante aquí que tiene que ver con un concepto que se comparte en diferentes disciplinas, que es como son los momentos de dolor o los puntos de dolor. Y tiene que ver con qué tanto a mí me genera la sensación de que estoy gastando, cuando es en efectivo, el acto de sacar tu billetera, contar los billetes, a darlos, a solamente pasar una tarjeta, el dinero plástico. Piensa, por ejemplo, en que la tarjeta cada vez se está haciendo más sencillo poder pagar con ella. Ya ni siquiera tienes que colocarle una máquina y poner tu contraseña, es solamente acercarla. Entre más fácil es el proceso para comprar algo, muy probablemente más vas a comprar tú. Y por eso cualquier sitio de internet que implica ventas online, su idea es hacerte el flujo, el proceso para la compra lo más sencillo posible, casi como un juego. One click de Amazon. Sí, que tú no te des cuenta de lo que estás comprando. Entonces, de esa forma va a ser mucho más sencillo que tú compres, que tú gastes. El problema surge cuando ese sistema tan sencillo de la compra implica deuda, implica crédito. Y ahí la persona no es consciente que empieza a comprar en algún punto con dinero que no tiene, que en algún momento va a tener que devolver, y volviendo de nuevo a esta como falta de conciencia, porque no somos racionales al usar el dinero, Ajá, de mis ingresos con mis egresos, de mis ingresos con mi nivel de deuda, y ahí empiezan los problemas más grandes. Pero todo se centra en, o se resume en, hacer cada vez más fácil el proceso de compra para las personas, porque ahí se hace invisible. Ok, y ahora viene el ego, porque tú bien lo dices, como no somos racionales al usar nuestro dinero, pero nosotros no admitimos que no somos racionales. Nosotros tenemos
esa conciencia o esa idea de que podemos ganar más que el mercado, de que somos mejores que los demás, de que no vamos a cometer errores. Los sesgos emocionales en las finanzas personales. ¿Cómo influye este super yo en el manejo de mi dinero? Ya, mira, uno de los grandes como plus que ha tenido las finanzas conductuales en comprender cómo funcionan las personas es en ponernos sobre la mesa los sesgos y hacernos conscientes de ellos. Y varios que ya están reconocidos, como el sesgo de manada, que al final donde todos se mueven en la misma dirección, significa que yo también me voy a mover porque algo bueno hay. El sesgo, por ejemplo, gregario, que implica que no todos nos movemos en una dirección y el que se mueve en contra lo vemos de forma negativa. Y ahí tú vas a ver ejemplos en política y en diferentes cosas. Sí. Pero uno muy importante es el de la sobreconfianza, que de alguna forma todos creemos que tenemos mejores capacidades que las que en realidad contamos. Por ejemplo, corro más rápido de lo que en realidad corro. Y veo el semáforo que está cambiando rápido, pero yo voy a llegar en correr las 4 pistas. Le voy a ganar al mercado. Y el mercado renta 3% en promedio, pero probablemente yo, con lo que yo manejo, voy a rentar el doble. Y me arriesgo. Y así tú puedes reconocer sesgos de sobreconfianza en diferentes cosas. Y en la vida diaria, en todo. La típica, y es muy común fuera de las finanzas, pero tiene mucho sentido, en que vives en X, en un lugar, tienes que llegar en otra parte en 1 hora, probablemente tú te vas a levantar, bañarte, lo que tú quieras, y la gente sale 10 minutos antes, 20 minutos antes, y cree que va a llegar. Y no llega, no llegó a la hora. Uno pensaría racionalmente, dale, te pasa una vez, y después no repito la conducta porque ya sé lo que está pasando. Tenemos millones de casos de que se repite, y así a todos nos ha pasado que llegamos atrasados porque sobreconfiamos en que íbamos a llegar. Llévalo eso ahora al dinero, a las inversiones, al ahorro, y sí, voy a ahorrar más plata, sí, lo sé. No, dale, si voy a gastar menos este mes porque yo me puedo controlar. O sí, yo tomo mejor decisión y voy a ganarle al mercado, voy a rentar más. Te voy a hacer una pregunta muy loca, probablemente salida de tema, pero hablando de los sesgos, inclusive el sesgo de la manada y el sesgo de confianza. Perdón por la pregunta, pero ¿por qué se agotó el confort en la pandemia? La gente veía los carritos llenos de confort, de papel higiénico, y entonces nadie se quería quedar atrás y como la manada lo hacía, el resto lo siguió haciendo. ¿Por qué se acabó? No sé si, pero es digno de estudio a nivel conductual. Sí. ¿Qué relación tenía el confort con la pandemia y por qué se agotó? Sí, mira, ahí también entró a funcionar otro sesgo que tiene que ver con esta como la escasez que también me puede afectar a mí. Porque alimentado por los medios de comunicación, también por la situación que se estaba viviendo en términos concretos, junto con el tema del papel higiénico, también cuando eran las compras de mercadería. Y la sola expectativa de que pudiese haber escasez hizo que toda la gente fuera a comprar no solo 1, 2 o 3, por ejemplo, litros de aceite, sino que quiero llevarme una caja de 12 cuando en la casa vivimos 2 personas solamente. Para 24 meses. Sí, la sola expectativa de que suceda algo motiva también a las personas para que tomen acción. Cuando no necesariamente esa expectativa tiene muchas probabilidades de que suceda o no. Y eso también es un sesgo que nos mueve en economía a tomar decisiones cuando no necesariamente el escenario que estamos pensando que suceda probablemente no va a pasar. Ajá. Y finalmente, aunque en este programa queremos educar a las personas en el manejo de sus finanzas personales, no podemos negar que una vez que tienes en control tu deuda, tu endeudamiento, estás listo para comenzar a hacer inversiones. Por lo tanto, también tenemos inversores que nos escuchan. Partiendo de lo que estás mencionando, ahí es donde sale ese tema en inversión que la mayoría de la gente compra cuando está en el pic y vende cuando está abajo, ¿verdad? Por los mismos temores. Salen a comprar cuando todo el mundo está comprando y ya tocó el techo, y salen a vender cuando todo el mundo está vendiendo y está en su nivel más bajo. Y por eso nuestros inversores están constantemente perdiendo porque entran y salen cuando no pueden. Se necesita estómago para la inversión. Sí, en realidad, volviendo a esto que hablábamos de la codicia y el miedo, agreguemos, por ejemplo, el concepto de la euforia. Ajá. Cuando
todos están comprando, porque está una acción subiendo, por ejemplo, en general la euforia nos motiva a comprar. Quiero entrar, no quiero perderme esta fiesta. Y todos terminan comprando más caro. Y al revés, cuando la acción empieza a bajar, el miedo, todos vendiendo, todos se deshacen de sus acciones porque no quieren perder más, o algunos incluso quieren esperar porque no, en algún momento va a subir. En algún momento va a subir, pero sigue bajando. Entonces, o venden barato o simplemente no venden y hacen la pérdida. Cuando en realidad los inversionistas, los grandes inversionistas, recomiendan todo lo contrario. Es compra barato y vende caro. Cuando están todos vendiendo, tú compras, vas a comprar a un buen precio. Cuando están todos comprando y el precio está subiendo, tú sales a vender, ahí vas a hacer ganancia. Pero te das cuenta que es a contracorriente de la emoción que uno siente. Por eso tomar, por ejemplo, decisiones en la euforia es imposible, no conviene y probablemente nada bueno va a salir si una decisión viene motivada por eso, por la euforia. Bueno, y quiero hacer un salto importante, porque como estamos hablando de emociones, me voy a pasar a la no emoción, la inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que va a impactar el mundo de los negocios, el mundo de las inversiones, el mundo de las finanzas mismas, la llegada de la inteligencia artificial, de estas máquinas tan potentes de procesamiento de datos y que no tienen emociones para que les duela la guata cuando ven que el precio está bajando o está subiendo? ¿Has pensado en ello? Ya, mira, hay una forma de hacer trading, pero que ha ido masificándose no solamente en el trading, que es el quantitative trading, que a través de algoritmos, en qué momento yo voy a comprar o vender un tipo de activo. Pero hay más que la capacidad de identificarlo, es más importante el tiempo de operación. Y ese tipo de algoritmos lo que hacen es que apenas detectan algún tipo de movimiento, ingresan en una milésima de segundo a hacer una operación. Versus una persona que se demora en identificar una tendencia, un movimiento, tomar una decisión, hacer una llamada o hacer una operación en su computador, en su smartphone, y pasaron 5 o 10 minutos. Y ya perdió cierto tiempo donde podría haber hecho una rentabilidad. Entonces, a mi juicio, la inteligencia artificial, ¿dónde va a tener un mayor impacto en términos de inversiones? Es que va a hacer que sea más ágil esa identificación de una oportunidad y más rápido poder tomarla. Versus, al final, las personas que probablemente la van a ver igual. Pero el tiempo que se demoran en generar una operación, en ejecutar algo, hace que pierdan ganancia. Por eso, como te decía, en términos de ciencia social, del comportamiento de las personas, de las emociones, van a seguir liderando el mercado. Las personas y sus emociones van a seguir determinando hacia dónde se mueven las cosas. Okay. Pero la inteligencia artificial va a permitir que las operaciones que se generen para poder tomar oportunidades de, al final, captar una rentabilidad, sean más rápidas y más precisas. Carlos, por favor, yo quiero que nos cuentes por qué te interesaste en aprender sobre finanzas. Mira, esto parte, y creo que aquí voy a sintonizar con muchas personas, porque tiene que ver con porque yo en un momento tomé muy malas decisiones. Ajá. Y cada vez que me ofrecieron una tarjeta de crédito, sin ningún costo, sin ningún análisis, sin ningún estudio para ver mi riesgo, me dieron como 5, 6 bancos, casas comerciales. Entonces, que en algún punto me vi con la capacidad de comprar mucho lo que yo quería. Y era, y te digo, siendo estudiante, lo que yo quería. Era como, sin tener que trabajar, me iba a comprar una pizza. Me comía una pizza hoy día, me la comía mañana. Y así empecé a gastar a un nivel que no tuve cómo cubrirlo. Y así se me hizo un hoyo financiero que me demoré años en poder tapar y poder salir adelante. De ahí partió mi motivación pensando en, a ver, yo estoy aprendiendo para que esto no me pase nuevamente. Pero así como yo, debe haber mucha gente que le pasa lo mismo. Y como tú me decías, esa simetría de información, el mercado la conoce. Entonces, para mí era muy fácil obtener una tarjeta, por ejemplo, mientras que era estudiante. Sí. Y todavía es así de fácil. Sí. Entonces, si no podemos, a través de políticas, lo que tú quieras, prohibir que se ofrezca esa tarjeta a los estudiantes, sí podemos hacer que el estudiante sepa dónde le conviene, hasta cuándo le conviene y cuál es el riesgo de tener esas tarjetas, de tener muchas, si no las sabe usar con precaución. Nuestros estudiantes son las personas que están saliendo peor del juego, porque no han terminado la carrera y ya están endeudados. No han comenzado su vida
laboral o productiva y ya deben años de trabajo. ¿Qué mensajes, qué consejos le podrías dar a las personas que nos están viendo a partir de tu experiencia? Porque yo coincido totalmente contigo. Me pasó exactamente lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo y por eso me dediqué a aprender y a compartir lo que he aprendido. Y te agradezco lo que haces también porque eres profesor en esto. ¿Qué mensaje le vas a dar a esos chicos universitarios que no han comenzado a generar ingresos, que ya tienen en sus manos una tarjeta de crédito, que no entienden cómo funciona el juego del dinero y que probablemente si no abren los ojos hoy les va a ir muy mal mañana? Ahí los tienes para que les comentes y les des tu mensaje a ellos, por favor. Perfecto, gracias Juan Carlos. Mira, esto es un ejemplo que voy a hacer un poco extremo, pero es como cuando uno quiere aprender a manejar un vehículo, tiene que hacer un curso. Tiene que aprobar un curso y recién ahí uno se puede subir a un vehículo. Deberíamos pensar el uso del dinero con esa misma rigidez de yo para poder utilizar dinero, poder tener tarjetas, poder participar en el mercado, poder utilizar deuda, ojalá educarme de alguna forma, tener algún curso. Ahora hay muchos canales para poder informarse, para poder aprender. Ojalá antes de poder tener acceso a la deuda, poder comprar sin mi plata, que al final eso es una tarjeta de crédito, poder educarme, poder entender cómo funciona el dinero, poder conversar de dinero. Si en el colegio parte la duda, llevar el tema a la casa, conversarlo en la casa con los papás, conversarlo con los amigos, poder poner el tema en la mesa, en la discusión, y de esa forma todos al final nos vamos a empezar a beneficiar y utilizar el dinero de forma responsable. Porque hay algo que es muy importante, la deuda no es mala, el crédito no es malo. Se transforma en algo negativo cuando no lo sabemos usar. Así es. Pues si lo usamos con conocimiento, lo usamos con paciencia, con experiencia, lo usamos con prudencia, no tiene nada de malo. Carlos, de verdad que agradecido y en nombre de todos los que nos están viendo, de todos y todas las que nos están viendo, muchas gracias por tus consejos, por tu sabiduría, por la buena onda. En nombre de Aurus Joyería quiero hacerte esta entrega de este presente. Es con mucho cariño. Mira lo que tengo aquí para ti. Es un lingote de 1 gramo de oro. Se llama Mi Primera Inversión. Es un símbolo para que lo guardes, para que lo lleves contigo, ¿verdad? Es muy lindo y acá tengo también tu certificado de propiedad de tu lingote, ¿verdad? Así que muchas gracias a los amigos de Aurus Joyería por ese detalle tan especial y es una forma de reconocerte el trabajo y lo que has hecho por tantas y tantas personas en el país. Muchas gracias por tu compañía. Espero que hayas disfrutado el programa. No, gracias a ti, Juan Carlos. De verdad lo disfruté mucho. Me encanta que existan estos espacios para poder conversar de esto y que al final se hagan comunes y cotidianos. Y muchas gracias también por el presente. Ok, gracias. Bueno, mis queridas amigas y amigos, eso es todo por el día de hoy. El programa estuvo magnífico con un invitado de lujo. Los espero ver en nuestro próximo programa de Finanzas a la Carta. Eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.